Continuamos en su programa favorito, ahora en el segmento de un podcast, ¿verdad? Pero vamos a un saludo que tenemos aquí, para entrar de lleno. El presbítero Daniel Ortiz García dice: Dios les bendiga, hermanos, saludos a todos los que están en cabina. Bendiciones para el pastor Carlos Valencia, atentamente el pastor Daniel Ortiz. Pastor, ya tiene su... Gracias, hermano, Dios lo bendiga al hermano Daniel y muchísimas gracias por este saludo. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? En esta ocasión nuestro invitado es el pastor, como ya lo están viendo, ¿verdad? Carlos Valencia López. Pastor, bienvenido al programa de Café Despertando, pero en este segmento del podcast. Amén. Gracias, hermano Guillo. Estamos contentos de poder estar aquí, ¿verdad? Y poder participar en ese programa que tiene usted. Cuéntenos, como a todos los participantes le pregunto, ¿cómo se convirtió usted al Señor? Bueno, yo soy de una ranchería de Jalapa, Tabasco. Ah, de Jalapa. De Jalapa, Tabasco. Se llama Víctor Fernández Manero, ¿verdad? Entra uno por Cacao, ¿verdad? Loma Vidal allá. Y allá el asunto es que no había la escuela secular, la primaria, solamente daban hasta el tercer año. Era lo máximo que daban de escolaridad. Tercero nada más de primaria. Tercero de primaria, exactamente. Allá en la comunidad. Allí en la comunidad no había otra forma de acceder a otro lugar, ¿verdad? Y en ese tiempo ya dos de mis hermanas vivían acá en Villahermosa, se habían casado, y la única opción de poder estudiar era venir acá donde estaban ellas, ¿verdad? Pedirle ahora sí hospedaje y para poder acceder a estudiar. Y de esa forma fue que yo vine para acá, para la ciudad de Villahermosa. Pero ya grande, ¿qué edad tenía? No le digo, pues, para poder terminar la primaria. ¿Verdad? Estamos hablando de unos 10 años quizás, aproximadamente. Entonces le digo, era la única forma de poder venir a accesar. Y de esa forma empecé a vivir con una de mis hermanas, la mayor, que se llama Concepción, ¿verdad? Estudiar primaria. Pero ya para estudiar la secundaria, igualmente la opción era Playas del Rosario. Y entonces, ¿verdad? A veces me quedaba acá en Villahermosa y a veces me iba yo a mi hogar. Pero como era más difícil ir para allá, entonces... Por el transporte, ¿verdad? Por el transporte que era... Por ejemplo, la secundaria... daba clase de 7 de la mañana a 1 de la tarde y hacía un periodo, porque se supone que vivían solamente gente de allí, de Playas, cerca de ese lugar. Pero yo como tenía que quedarme ahí, y a las 4 de la tarde volvían otra vez las clases, de 4 a 6. Era todo el día 7. entonces. Sí, era una escuela técnica agropecuaria. En ese tiempo se llamaba la ETA 221. Y lógicamente yo tenía que venir a Villahermosa, y una de mis hermanas, que se llama Lorenza Valencia, ella llegaba ya a la iglesia Betel, a donde es pastor el hermano Waldemar Ceballos Arcila. Saludos. Entonces, ¿verdad? Empecé yo a asistir a esa iglesia, más que con gusto, por obligación, porque como vivía con ella tenía que ir. Vamos a la iglesia. Tenía que ir, exactamente, tenía que ir, porque usted sabe que cuando es invitado en algún lugar, pues tiene usted que adaptarse exactamente a lo que aquella persona nos dice, nos menciona, sí, ¿verdad? Y entonces empezamos ahí, ¿verdad? Como pues ir. Ya era adolescente, ya era. Ya, exactamente, estamos ya a aproximadamente 12, 13 años. Y entonces le digo, pues empecé a escuchar la palabra de Dios, los mensajes. Pues ya ve que hay escuelas dominicales, de niños, hay jóvenes. Culto de niños, exactamente. Y posteriormente ya Dios allí me alcanzó, ¿verdad? En esa iglesia, en el Templo Betel. Ahí se convirtió y ahí se quedó ahí creciendo. Ahí le digo, cuando ya Dios me salvó, ya el hermano, una de las participaciones que el hermano Waldemar Ceballos me permitió hacer es dar clase en escuela dominical a los adolescentes de 9 a 12 años. Allí empezó realmente mi ministerio en el Templo Betel, ¿verdad? En escuela dominical, dando clase a los adolescentes. Ah, bueno, ahí empezó dando clase usted. Así se convirtió entonces.
Así es, le digo, ahí me convertí, le digo, y empecé con los adolescentes. Aunque fíjense que para mí fue algo muy difícil, porque a mí me fascinaba mucho el béisbol. Sí. Entonces, allí en mi ranchería había un equipo, le digo, y yo jugaba, ¿verdad? Mucho. Entonces, entonces le digo, por ejemplo, yo acá de lunes a viernes estaba yo en una ciudad bien hermosa. Por la escuela. Por la escuela, y el viernes en la tarde yo iba a mi ranchería para jugar allá los domingos. Los domingos. Entonces, cuando ya Dios me alcanza, y entonces me dice el hermano Waldemar, ¿verdad?, que yo puedo apoyar dando clase dominical, pero el domingo dije, bueno, pero es que no puedo yo los domingos, ¿verdad? Y algunos domingos yo estaba diciendo, no, es que no puedo porque tengo que ir con mis papás, porque dice que yo tengo yo tengo que estar acá, ¿verdad? Hasta que realmente el hermano me dice, bueno, realmente quiero que me menciones por qué razón, cuál es el problema. Ya le dije yo. Dice, bueno, pues lo que hoy mencionaba, ¿verdad?, en el programa del pastor Rafa. Dice, bueno, todos nosotros tenemos libre albedrío. Y el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas edifican, mas todas convienen. Entonces, dice, tú decides lo que vas a hacer, tú decides lo que, o sea, si realmente lo que a ti es el béisbol, pues está bien, está perfecto. Porque y ahí le digo, él me enfatizó mucho, porque recuerda que a Dios nunca se le sirve de compromiso, o sea, obligado, a la fuerza, pues. A la fuerza. Sí, a la fuerza, o sea, no, si vas a hacer algo, por tu voluntad, si tú hazlo voluntariamente, si no, mejor no lo hagas, porque realmente no es así. Entonces como le dijo y así empezó dando clase. Pero usted daba clase después en Instituto Bíblico, ¿verdad? ¿Cómo llegó a eso? Lógicamente, ¿verdad? Después de eso, ya estando ya dando clase en la escuela dominical, pues lógicamente ya me integré a la sociedad juvenil, ¿verdad? En ese tiempo Dios tenía un mover muy hermoso, muy especial, y recuerdo en especial a un líder juvenil, que era el hermano Israel Ceballos, que ya falleció el hermano. Dios lo usaba de una manera muy especial, y lo que más se hacía en ese tiempo, en esa época, eran las famosas veladas de oración, ¿verdad? Hoy se le llaman vigilias, pero en ese tiempo las veladas de oración eran normalmente de 9 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Toda la noche. Exactamente, entonces había un mover muy especial de parte de Dios, había un mover muy maravilloso, y entonces ahí es donde Dios me hace el llamado, ¿verdad? Y entro al Instituto Bíblico Emmanuel a estudiar. En ese tiempo estaba en Juan Álvarez 322, que es lo que le llaman, ¿verdad?, la casa pastoral, atrás de donde viven o residen los pastores de Betel, ¿verdad? El hermano Waldemar, su esposa, su familia. Atrás de ahí estaba el Instituto Bíblico, y ahí estudié yo en el Emmanuel. Estudió, pero ¿cómo llegó a dar clase? Porque también fue maestro. Sí, lógicamente, hermano. Después de eso, ¿verdad? Después de que yo estudié en el Instituto Bíblico, el hermano Waldemar, que era el director de Emmanuel, recordemos que Emmanuel es una visión que Dios le da al hermano Waldemar Ceballos Arcila. A ver, cuéntenos, porque eso no lo sabemos. Porque recordemos que había el Emmanuel, es un instituto bíblico, se llamaba Nocturno Emmanuel. Nocturno, porque había muchos institutos bíblicos que eran internados. Es decir, Dios te llamaba a ti, Dios llamaba a alguien y tenía que irse. En ese tiempo, creo que existía el Instituto Bíblico de Mérida, el famoso Betel. Pero era internado. Era internado, o sea, tú te ibas y estabas allá 8 meses. O sea, vivías 8 meses allá, ¿verdad? Que era un año, después regresabas a los siguientes años y así. Entonces, había otros institutos bíblicos en el norte de la República que también eran internados. Entonces, el hermano Waldemar, Dios lo llama, recordemos que él es de origen yucateco, él es de Mérida, Yucatán. Dios lo llama para que venga a Tabasco, ¿verdad? Está ahí en la primera iglesia que se llama Betel,
Y él entonces ve que hay muchos pastores laicos, muchos pastores que no han estudiado institutos bíblicos, pero que también tienen que atender una iglesia. El llamado. Entonces dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Y entonces Dios le da la visión y mete una solicitud al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios para que se forme o le den la autorización para fundar un instituto bíblico aquí en Villahermosa, ¿verdad? Entonces él fue el fundador del Instituto Bíblico. Dios le dio la visión, exactamente, y entonces él funda Emmanuel. Y cuando ya le digo, cuando ya Dios me permite graduarme, ¿verdad? En todo eso, ya empezamos él me invita para dar clases de Antiguo Testamento en Emmanuel. Y ahí estuvimos aproximadamente durante 27 años. Así duró bastante. Tuvimos 27 años dando clases. Dios me permitió ser maestro ese tiempo. Dios me permitió ser director del Instituto Bíblico Emmanuel y su director. Así que pues es como le llaman, ¿verdad? En el secular, mi alma mater. Allí estuve yo, ¿verdad? Y pues es un recuerdo muy hermoso de haber colaborado allí en Emmanuel. Pues entonces sí duró mucho tiempo. Yo le escuché que fue director por boca del superintendente actual. Al hermano Fabián, el superintendente actual del Distrito Tabasco de Asambleas de Dios, yo le di clase porque Dios en su gracia y en su misericordia, ¿verdad? Como el hermano Waldemar era el director de Emmanuel, entonces abrimos extensiones o abrió extensiones. Abrimos una en Cárdenas, Tabasco, en el Templo Filadelfia. Que hoy lleva su nombre, ¿sí, no? Que hoy ya es un instituto bíblico. Así se llama, Filadelfia. Entonces, en esa extensión, yo le di clase al hermano Fabián. O sea, viajaba a otros lugares a dar clase. Sí, o sea, le digo, mire, Emmanuel tenía la matriz, que era aquí en Villahermosa, ¿verdad? La que está actualmente. Sí, sí. Pero aparte teníamos extensión en Cárdenas, en Comalcalco y en Emiliano Zapata. Esas eran las 3 extensiones que teníamos. Inclusive después abrimos una en Frontera Tabasco. Entonces, esas extensiones teníamos que supervisarlas. Y el hermano Waldemar a veces me permitía el privilegio de participar, ¿verdad? Supervisando, llevando a esas extensiones. Y lógicamente yo di clases tanto en Comalcalco como en Cárdenas. Y me tocó dar clases a varios hermanos que pues usted conoce. La hermana Raquel Rivera, el hermano Olivero, su esposa hermana Aurora, al hermano Rubén Guillén, al hermano Santos González, al hermano Fabián, ¿verdad? Y muchos, le digo, O sea pues, que usted de joven dio clase porque no está tan grande tampoco, pero... Sí le digo, Dios me permitió ese gran privilegio, hermano, realmente fue una bendición. O sea, yo siento, hermano, que realmente Dios, si en algo puedo servirle, es en la docencia. O sea, Él me ha dado esa maravillosa bendición y he participado, le digo, como maestro. Y le digo, bueno, yo no puedo decir si fui un bueno o malo maestro, pero le digo, ahí están los resultados. Pero ya pues. casi 30 años, ¿no? O sea, ya es algo, un buen número. No le digo, y no es, pero digo, pues cuando, lo mencionaba, cuando alguien ama algo, ¿verdad? Porque le digo, para mí fue mucha lucha, hermano, porque en ese tiempo yo trabajaba en Conalep, en una parte trabajé en Conalep, y tenía parte que ver a mis hijos en algunas ocasiones, cuando fui director de Emmanuel, para poder ir a un presbiterio distrito, porque los directores pertenecen al presbiterio distrito, a veces tenía que llegar a mis hijos, ¿verdad? Ahí para no faltar, o sea, siempre he tratado de ser responsable en lo que Dios me llama, ¿verdad? En lo que Dios me, entonces. ¿Usted fue maestro entonces de Conalep? ¿Cómo? ¿Trabajó Sí, ahí? ¿Cómo? yo estudié en Conalep, me gradué como profesional en hotelería y gastronomía y haz de cuenta que salí en este año en agosto y en septiembre, que iba a empezar el otro ciclo escolar, me llaman los administrativos de allí, ¿verdad? Dijeron, no, pues Carlos Valencia, queremos que colabores con nosotros, ¿verdad? Porque yo fui la primera generación del Conalep Villahermosa 2, el que está por Seguridad Pública en Periférico. Yo fui la primera generación. Entonces le digo,
Y posteriormente, al año siguiente, entró otra carrera que era asistente ejecutivo, le llamaban así. Entonces, ellos de México le mandaron que querían que escogieran a dos graduados, pues. A uno de hotelería y a uno de asistente ejecutivo para que trabajaran allí en CONALEP. Entonces, Dios me permitió ahí estar encargado de todo lo que son los talleres, el de gastronomía, el de hospedaje, el de inglés, el de computación, el de mecanografía, y ahí estuve durante 13 años trabajando. Realmente me retiré porque, por ejemplo, las reuniones, hay muchas reuniones por el ministerio. El ministerio que son, le digo, ya ve que, por ejemplo, un jueves, un viernes, por ejemplo, hay concilios nacionales cada 2 años, que son de 4 días, básicamente una semana, hay convenciones de distrito, y usted sabe que en los trabajos pues no le pueden dar 4 días, 5 días. Sí, o sea, cada rato permiso. Nosotros tenemos, teníamos allí como máximo 9 días al año de permiso. 9 nada más. 9 días, pero lógicamente no seguidos. O sea, lo máximo que te podían dar era 2 días. ¿Me entendiste? Por ejemplo, y no te daban, por ejemplo, jueves y viernes y para que tú. Entonces, normalmente entonces dije, bueno, tengo que escoger, tengo que decidir. Y le digo, pues yo me retiré del trabajo, se puede decir secular, y permití que, pues le supliqué a Dios que me ayudara, y pues gracias a Dios en del tiempo para acá podemos decir con toda seguridad que me ha ido súper mejor. Lo ha bendecido el Señor. Mucho. Exactamente, porque usted sabe que allí en el trabajo, le digo, no es tanto el trabajo físico, sino el horario que está establecido. O sea, por ejemplo, tú entras de 7 a 3 de la tarde. En ese horario, aunque estés sentado, aunque estés acostado, aunque estés caminando, no te puedes salir de allí. O sea, no te puedes salir de allí. Eres esclavo de tu trabajo. Tienes que cumplir tus 8 horas. A las 3 de la tarde ya puedes hacer lo que tú quieras. Por eso le digo, a mí me permitía, que lo haga Dios, llegar corriendo a mi casa 4 hasta 4:30 y regresar al instituto, porque yo daba clases de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Entonces, le digo, era algo ajetreado. Era un joven ahí, estaba joven ahí. Sí, todavía, ¿verdad? Entonces, pero le digo, pues, fue como algo que te gusta, pues, realmente sí. Lo haces con mucha. Y aparte, en ese tiempo, le digo, fue algo tremendo, bueno, para mí personalmente, porque, por ejemplo, los estudiantes salían cada 15 días, teníamos retiro espiritual. Cada 15 días. Del Instituto Bíblico. Del Instituto Bíblico estamos hablando. Cada 15 días había retiro espiritual y cada 15 días los estudiantes salían sábado y domingo a predicar. Era diferente. Entonces, normalmente Dios me permitía a mí coordinar esa salida de los jóvenes con la autorización lógica del director, que era el hermano Waldemar. Aparte, teníamos veladas de oración. El mismo Instituto Bíblico. Sí, todo. O sea, lo que me refiero es que realmente, si Dios te llamó, tú tenías que estar siempre. Por eso, por ejemplo, cuando un estudiante entraba, le preguntaban, oye, tú, Guillermo, ¿realmente Dios te llamó? No, que sí, bueno, perfecto. Pero entonces cuando decíamos, oye, a ti te toca decir la primera parte, es que no puedo porque voy a... No, momento. Pues yo trabajando, pues voy acá. Exactamente, yo tengo que trabajar. Bueno, no, aquí tú dijiste que estabas disponible y aquí se te dijo cuáles eran las reglas, cuál es la situación. Y le digo, era otro ambiente, otra situación. O sea, ¿por qué? Porque está bien que tú supieras los libros históricos, el Pentateuco, que supieras predicar, que supieras todo eso, estaba perfecto, o sea, teóricamente. Pero, por ejemplo, la maestra de evangelismo, que era la hermana Irma Lira, te mandaba que tú fueras como decía, la práctica. A hacer la práctica de lo que te había enseñado. ¿Me entendiste? Sí. Y entonces ahí tenías que demostrar, o viceversa, uno aprendía y decía, hermana Irma, fíjate que me pasó esto. Bueno, es que te necesitas hacer esto y esto y esto, porque realmente, bueno, para mí, para Carlos Valencia, si alguien es experta en evangelismo personal, es la hermana Irma Lira Huetos. Su otro apellido es Hueto, ¿verdad? Ella antes era testigo de Jehová. Sí. Antes de convertirse a Cristo era testiga de Jehová. Como yo tenía experiencia de... Entonces, todo eso, le digo, ella lo amalgamó. Sí. Ella, porque también los testigos de Jehová, los genuinos, llevan una disciplina, o sea,
tienen que entregar como una cuota de gente convertida cada vez que salen. No es nada más que van a repartir, no. Los que realmente son testigos de Jehová cumplen ciertas reglas, pues ciertas. Entonces, y hora de trabajo. Entonces, cuando ella se convierte a Cristo, lógicamente todo eso lo lleva y dice, no, si sí. tú eres un llamado de Dios, si tú eres una persona que Dios te ha llamado, tienes que demostrarlo. Si no, pues no tiene caso. Es igual cuando íbamos a las salidas, ¿verdad? Por ejemplo, iba a predicar Julano de tal, pero por qué razón no llegaba. Porque sabes que tú, Guillermo, tú predicas. No, hermano, pero es que yo no estoy listo. ¿Cómo que no estás listo si para eso estás estudiando? ¿Me entendiste? Tenían miedo. Entonces, todo se les decía porque teníamos devocionales, eran 4 horas de clase, pero en esas 4 horas de clase había una devocional. ¿1 hora o qué tiempo? Era media hora. O sea, se dividían de 6 a 10, eran 4 horas de clase, era devocional y había un pequeño receso para que los estudiantes tomaran algo, ¿verdad? Entonces, digo, en esas 4 horas se les explicaba precisamente que ellos tenían que estar. Lógicamente, se tomaban a los alumnos de tercero y de segundo año para poder decirles, ustedes siempre tienen que estar preparados. El hermano que daba homilética decía, hermano, prepárate 2 o 3 sermones como tú, con lo que estás aprendiendo, ve aprendiendo, ve armando un sermón, para que en cualquier momento que te diga el director, que te diga, o sea, que necesite exactamente. O inclusive a veces venían de Betel. Hermano, es que no llegó el predicador y necesitamos que lleven uno. Y hermano, pero es que yo no, tú te vas y predicas. Porque le digo, y eso te ayudaba a estar alerta, a que tú decías, no, pues a lo mejor a mí me toca y me llaman. Entonces, eso le digo, bueno, para mí fue una época fabulosa. Sí. Porque te digo, era así, tenías que apurarte, tenías que tu tiempo, tenías que maximizarlo a lo máximo. Pero también te digo, la bendición, pues eran que estar alerta en el ministerio, ¿no? Haciendo un sermón, un bosquejo, porque en cualquier momento, como decía usted, me podían llamar a predicar. Y aparte yo fui líder distrital de Exploradores del Rey. Y uno de los lemas de Exploradores del Rey es siempre alerta. Siempre alerta. Siempre atentos. Nosotros fuimos 15 días a una capacitación a la Ciudad de México y Cuernavaca. Práctica en las oficinas nacionales, ahí dormíamos y salimos al campamento en Oaxaca. Entonces te digo, toda esa enseñanza, toda esa nos ayudó, le digo, muchísimo en muchos aspectos de la vida. Actualmente Dios me permite, y no sé si lo sabe usted, pero el campamento que permanece, que Dios me permitió, fue en Betel, en Templo Betel y en Templo Sinaí. Ya cumplieron 30 años, no sé si Sinaí lo lleva a cabo todavía, ¿verdad? Pero 30 años en Betel, cumplió hace como 5 años o más, ¿verdad? Donde precisamente... El ministerio de que Dios me permitió implantar allí en Betel, de Exploradores del Rey. Y precisamente el que me permitió, el que me dio el reconocimiento fue mi hijo mayor, Carlos Elí Valencia Alejandro, que era el comandante mayor en ese tiempo, ¿verdad? ¿Usted que fue ahí se llama comandante mayor, o sea, es la persona que organiza todo el programa de Explorador del Rey y se divide por edades, haz de cuenta como escuela dominical, solamente que aquí es puro niños varones. Puros niños. Ya ve que hay un ministerio que se llama misioneritas, que es para niñas. Para niñas. Exactamente, y aquí es para puros varones. Desde los 5 años hasta los 18, normalmente ya los mayores, ya los jovencitos o adolescentes, son los que ya te empiezan a ayudar en las edades más pequeñas y son los que van quedando, ¿verdad? Uno de ellos, te menciono, tú lo conoces, el hermano Rubén Guillén Altúnar, el hermano Olivero de la Cruz Valencia, su hermano Santiago Cruz Valencia. Ellos fueron personas que estuvieron conmigo allí trabajando, porque estos hermanos pertenecían a la iglesia Betel, o sea, allí crecieron y ellos formaron parte de esa generación de construir ese ministerio, porque para mí realmente cuando se lleva a cabo como marcan las normas, las reglas, porque aquí ya ve que mencionaba el pastor Rafa en el programa, ¿verdad? En la hora pasada, acerca de lo que Dios te da cuando cumples la palabra. Entonces, en todo lugar hay reglas, y cuando tú te preocupas por cumplir esas normas, esas reglas,
realmente es algo que te lleva al éxito en cualquier tarea que tú emprendas. Porque inclusive para los americanos dicen, por ejemplo, que la puntualidad es sinónimo de santidad. O sea, alguien impuntual nunca va a ser un santo. O sea, de acuerdo a la ideología de los hermanos americanos. Por ejemplo, si ellos te invitan a un lugar y tú llegas 5 minutos o puntual, hay muchos que dicen, ¿sabe qué, hermano? Mejor ven otro día. Debes de llevar mínimo media hora antes, 20 minutos antes, para que ellos realmente vean el interés y la responsabilidad tuya. ¿Cómo es la disciplina que debe haber una persona? Sí, le digo, sí, y realmente fue una época y Dios, yo le doy muchísimas gracias a Dios por haberme alcanzado en la iglesia Betel. Para mí es una iglesia fabulosa y agradezco con todo mi corazón y le suplico a Dios que lo ayude, que lo bendiga siempre a mi pastor hermano Juan Waldemar Ceballos Arcila, ¿verdad? Que Dios siempre lo bendiga mucho a él. Que siempre me ha apoyado, que siempre me cobijó y siempre a pesar de mis múltiples confío en usted, como dice. Errores, exactamente, confió en mí. Inclusive en algunas ocasiones cuando él fue superintendente distrital, él me dio el honroso privilegio de que yo fuera en su representación en algunos lugares, ¿verdad? En nombre del superintendente. Sí, sí. Entonces, pues eso pues es algo que se agradece por siempre, ¿verdad? Ay, qué bien. ¿Y usted ya era pastor? ¿En qué momento fue pastor? Porque usted es pastor ahorita. No, mire, normalmente le digo, yo siempre que me preguntan esto, yo nunca quise ser pastor. O sea, no es que yo, porque realmente le digo, para mí, para Carlos Valencia, el pastor es una persona realmente extraordinaria, genial. O sea, estoy hablando sobre la persona del hermano Waldemar Ceballos. Entonces, a mí realmente lo que me gusta siempre, lo que me ha fascinado, es enseñar. Quizá, verdad, no tengo las dotes y las capacidades especiales de muchas personas, pero es lo que me ha gustado siempre, ¿verdad? Enseñanza. Entonces, cuando me llaman, por ejemplo, Dios me permitió participar de estudiante en una iglesia que se llama Ranchería El Zapote en Nacajuca. Pero le digo, en algunas ocasiones... ¿Estudiante de qué? Del Instituto Bíblico. Ajá. Instituto Bíblico, entonces le digo, había una misión allá, nadie quería ir porque no había economía. Por lo lejos también. Y lo lejos sí, entonces yo me hice responsable y con la ayuda de Dios y otros hermanos, esa iglesia la levantamos con gente y le digo, no había nada, hicimos la iglesia y todo eso. El techo y todas las paredes. ¿Verdad? Después trabajamos en un fraccionamiento que se llama Policía y Tránsito, en Parrilla, Tabasco. ¿Verdad? Ahí en Áreas Verdes empezamos, pero a veces por algunas circunstancias del presbítero de ese tiempo, ¿verdad? Pues ya no se pudo y desafortunadamente la persona que quedó allí perdió, o sea, ese terreno se perdió, que era un terreno como de 15 de frente por 30 de fondo. Hicimos una iglesia, ahí estuvimos participando como unos 4 o 5 años y le digo, pero después se quedó y se perdió. Y posteriormente, ya después, estando de superintendente el presbítero Víctor Manuel Arguello López, me dijo que si yo quería hacerme cargo de esta iglesia, a donde estoy actualmente, que realmente no, pues era una iglesia, pero era haz de cuenta, era un tramito como de 5x6, cercado con láminas podridas, ¿no? Y gente no había personas, o sea, dicen que fue una iglesia muy floreciente, muy bendecida, pero eso... Su tiempo, aquí cuando... Exactamente, pero cuando... Se la entregaron a usted, no tenía me llevaron ahí, pues ya no había nada. Entonces, con la ayuda de Dios, Dios me ha permitido estar por más de 20 años ya, ¿verdad? Ahí hemos estado trabajando y gracias a Dios ya tenemos un edificio y poco a poco vamos saliendo. Dios en esa área donde está la iglesia me ha permitido trabajar como presidente de sección. Antiguamente la sección que se llamaba Mezcalapa abarcaba desde la Villa Lugil Pérez hasta la ranchería Plátano y Cacao, cuarta sección. Era grande la sección. Teníamos aproximadamente 23 iglesias. Sí, era grande. ¿Verdad? Entonces después se dividió y entonces se dividió en dos, que fue la sección Mezcalapa y la sección Carrizal. Pero usted era presidente de sección desde allá. O sea, sí, de toda la sección, porque le digo, era una... Es que también la región Villahermosa, que hoy actualmente
está en 2, antes era solamente la región Villahermosa. Una. Era una exactamente. Entonces abarcaba desde Indeco hasta Luis Gil Pérez. Entonces, hoy se dividió hace muchos años, le digo, y entonces desde entonces Dios me ha permitido, yo participé, le digo, en la reestructuración y posteriormente ya fuimos presidente de sección, como actualmente lo soy, de la sección Carrizal. ¿Y por qué tiempo fue? O sea, ha sido y ha seguido siendo como. O sea, sí, desde que se fundó la sección Carrizal, pues creo que tendrá unos 14, 15 años. Yo he sido como 11 años, 12 años presidente de sección. O sea, solamente 2 periodos yo no fui, ¿verdad? Pero anteriormente había sido de la otra, ¿no? Que cuando abarcaba. Era una. Sí, le digo, yo fui También 2 periodos. 2 o 3 periodos, le digo, última, de la sección que le llamaban Mezcalapa, le digo, que era toda. Y ya después de la Carrizal, ya también, actualmente soy presidente de sección de la sección Carrizal de la región poniente de Villahermosa. Muy bien, qué bien, ¿verdad? Bueno, vamos a una alabanza, porque ya ha transcurrido el tiempo, ¿verdad? Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Repórtese, díganos de dónde nos está escuchando, nos está viendo, ¿verdad? En esta hermosa entrevista interesante, se me hace a mí, ¿verdad? La entrevista con experiencia del pastor. Y vamos a una alabanza y regresamos.